Sí, es un hecho muy desconocido y además muy contradictorio con los principios de la Revolución Francesa, que parecía despertar los derechos del pueblo, cuando lo que ocurre en la Vendée, que es una comarca que está al sur de la Bretaña, una comarca profundamente católica, debido a las persecuciones constantes de la Revolución Francesa hacia la Iglesia Católica y finalmente con la ejecución del rey, hay una sublevación de campesinos que configuran un ejército absolutamente popular, es el ejército católico real, se llaman así, y la característica es que la Revolución Francesa, que es una revolución parisina, no perdona esta sublevación y decreta lo que va a ser el primer genocidio moderno, de la historia moderna, con todas las características propias de un genocidio moderno. Y entonces estamos ante una situación profundamente paradójica porque la Revolución Francesa cometió un populicidio, que se le llamó en su época. Sí, esos campesinos, por conciencia, tuvieron que sublevarse en armas, entre otras cosas porque el Estado francés había decretado ya la desaparición de la Iglesia Católica, había sustituido la religión católica por el culto al Ser Supremo, una religión de Estado absolutamente sin ningún sentido, y buena parte de los sacerdotes católicos fieles a Roma o bien habían sido guillotinados, o bien deportados, o bien escondidos, ¿no? Y entonces la conciencia de estos hombres les obligó a tomar las armas por defender la fe católica. Y hasta tal punto eso impregnó su combate, que cuando en París no entendían cómo unos campesinos sin armas prácticamente eran capaces de derrotar a ejércitos profesionales, entonces en los informes los generales revolucionarios les acusaban de fanatismo religioso, ¿no? Pero claro, esto era un insulto que en el fondo escondía pues una fe popular, una fe a la tradición, que era lo que realmente les movió. La gran diferencia con respecto a otras zonas, que también hubo sublevaciones en Francia contra el París revolucionario, pero la gran diferencia es la eclosión de espiritualidad que se entiende porque aquellas comarcas fueron evangelizadas un siglo antes por San Luis María Griñón de Montfort, tenían una devoción especialísima al Sagrado Corazón, a la Virgen María, y esto se muestra en la fe popular. Los propios generales vendeanos tenían que ver cada vez que sus soldados se encontraban con una cruz de caminos, se paraban, rezaban el rosario, entonces tenían que decir, bueno, es lo que ellos quieren. Antes de entrar en combate, todos rezaban por los enemigos, se confesaban. Luego no hacían prisioneros y no fusilaban a los prisioneros, por lo tanto, cosa que en aquella época, cada vez que los ejércitos republicanos detenían y a soldados vendeanos, pues simplemente los fusilaban, ellos no, digamos, tenían como este sentido de que la guerra no podía ser brutal, sino que tenía que ser humana. Cuando se va a celebrar el 200 aniversario de la Revolución Francesa, en 1989, pues un vandeano, un joven historiador en ese momento, decide rescatar la historia de su población, de los pueblos de entorno, y se va dando cuenta que ahí se ha cometido un genocidio. Se da cuenta que la mitad de casas fueron derruidas, que la población fue diezmada en porcentajes brutales del 20, 30, 35%, según poblaciones, y a partir de ahí se empezaron a hacer estudios parciales de los cuales podemos extrapolar la magnitud del genocidio, ¿no? Y esta magnitud del genocidio se podría, tanto los caídos en combate, en acciones de guerra, como los que luego son exterminados, que no han sido combatientes, pero que París manda que con un decreto, en octubre de 1793, el decreto es: hay que exterminar la Vendée, tiene que desaparecer. Pues se calcula que rondarían entre 250 y 300.000 asesinados. Esto, en porcentaje, si lo aplicáramos a la Francia actual, sería como si hubieran sido asesinados 4 o 5 millones de personas. O sea que sí, los datos son impresionantes. Y entonces hay que advertir que se ha empezado a estudiar a partir de este historiador, Reynald Séché, que además cuando presenta su tesis doctoral empieza a recibir amenazas de que nunca tendrá un puesto en la universidad, de que lo va a pasar mal, incluso le roban físicamente la tesis doctoral. Bueno, al final la consigue defender y sí, le cierran todas las puertas académicas, pero eso sirvió para que otros historiadores empezaran a preocuparse por recuperar esta parte de la historia. Querer negar que fue un genocidio es absurdo. ¿Por qué? Porque
se han cumplido todos los requisitos que a posteriori la ONU ha definido y el Tribunal de la Haya ha definido lo que es un genocidio, que hemos dicho antes, un colectivo a exterminar por sus creencias, por su raza, por su religión, por lo que sea, con, digamos, una cobertura legal y poniendo los medios de forma sistemática, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa? Que la modernidad la modernidad, no podemos hacer la lectura de que hemos progresado humanamente gracias a la modernidad. No, no, es en la modernidad donde se han dado los grandes genocidios y casi todos con una orientación muy determinada. Hay un genocidio brutal en la Unión Soviética, hay genocidios en la Camboya de Pol Pot, hay genocidios salvajes en la China de Mao Zedong, ¿no? Y entonces también esto contrasta y compromete ese discurso buenista que hemos hecho de la modernidad, ¿no? Y entonces esto pues hay que ocultarlo, hay que taparlo, no cuadra con el discurso y la narrativa oficial, y entonces solamente ha quedado el genocidio del Holocausto, de los nazis, como si no hubiera habido otros genocidios, pero toda la modernidad, vamos, empezando por el genocidio de Armenia también, por los turcos, etcétera, y son genocidios que han sido selectivamente olvidados. Ahora, por mucho que parezca lo contrario, sabemos, y estadísticamente es así, que la religión católica es la más perseguida en el mundo, con mucho, ¿no? La que tiene más persecuciones, más martirios, donde también está ocurriendo lo mismo que ocurrió durante la Revolución Francesa, que fue poco a poco ir apartando a la Iglesia, desacreditando a la Iglesia, generando leyes profundamente contra los valores cristianos. Todo eso lo estamos viviendo en plenitud, Entonces, yo creo que estamos ya viviendo un momento donde uno tiene que mirarse a sí mismo, su conciencia, sus creencias, y decir, bueno, yo en este mundo puedo soportar esto, podemos ir retrocediendo y cediendo y retrocediendo, cediendo en todo lo que más quieres, y viendo cómo se destruyen las almas y esta sociedad que nos va enloqueciendo, o hay una resistencia, ¿no? Que evidentemente va a ser una resistencia activa, pacífica, pero activa, tiene que haberla, ¿no? Entonces, el paralelismo es impresionante. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa, insisto, y esto se vio muy bien en las Olimpiadas en Francia, ¿no? Cuando todo el espectáculo inaugural era un alarde de anticristianismo, ¿no? En el fondo era como rememorar lo que quería ser la Francia de la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces, bueno, el cristiano, desde comienzos del cristianismo, bueno, está el cristianismo y el mundo, ¿no? Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo, ¿no? Y a veces hay que resistir, y esto es lo que nos enseñaron los vendeanos, ¿no? No rendirte, que es muy propio de este mundo que te va como contagiando de falsos ideales, falsas expectativas, de felicidad. Bueno, la naturaleza humana es la naturaleza humana, siempre lo ha sido, y entonces lo único que te puede hacer feliz es ser fiel a tus principios, ¿no? Y esto es lo que hemos aprendido y tenemos que aprender de los vendeanos.